En este mapa de los principales síndromes neuropsicológicos lobares se hablará de los principales síndromes, sus síntomas y cómo los pacientes se puede determinar si lo posee. Lesiones del lóbulo frontal. Hay trastornos del control motor, donde hay lesiones de la corteza motora primaria. Hay un parálisis de predominio facio-braquial. Hay lesiones también en la cara medial de los hemisferios. Hay un déficit motor de predominio escleral. Para ambos casos anteriores, los síntomas son hiperreflexia, espasticidad, reflejos plantares extensores. Lesiones de la corteza motora suplementaria izquierda, donde posee síntomas como interrupción del habla, trastornos transitorios como afemia y mutismo, y trastornos más o menos permanentes como anomia y disminución de la iniciativa verbal y fluidez verbal. Lesiones bilaterales del área motora suplementaria. Produce el síndrome de mutismo aquinéctico, donde hay ausencia casi total de todo movimiento voluntario, y apraxia de la marcha, con convexividad de los hemisferios, que producen trastornos de motricidad compleja, y el reflejo de prensión. Hay trastornos del lenguaje, apraxis y agnosis. Hay un trastorno de la escritura y de la lectura en voz alta del paciente. El paciente presenta dificultades para comprender frases largas, sintácticamente complejas. Trastornos cognitivos, trastornos de la planificación, donde el paciente tiene dificultades para planificar y llevar a cabo acciones que requieren muchos pasos. Trastorno de la organización de las acciones, donde el paciente posee omisión de pasos, inversión de los pasos, errores espaciales en el uso de los objetos, entre otros. Trastornos de la capacidad de resolución de problemas, donde el paciente tiene dificultades en resolver problemas aritméticos. Perseveraciones y distractibilidad. Pacientes presentan perseveraciones numerosas y variadas y gran distractibilidad en diferentes acciones. Trastornos del lenguaje, en donde se presenta acá la afasia adinámica, la cual genera en el paciente un trastorno en la formulación del lenguaje, la cual se manifiesta en el discurso. Trastornos de la memoria de largo plazo, donde pacientes van a preservar la capacidad de almacenar una información, pero tienen dificultades para recuperarla. Trastorno de la memoria de trabajo, donde el paciente presenta déficit en controlar y manipular información mantenida en tiempo real y una dificultad al restituir dígitos en un orden inverso al presentado. Trastornos del comportamiento, donde hay cambio drástico en la personalidad, la cual se observa mediante la inadaptación social, desinhibición, conductas riesgosas, entre otras en el paciente. Ahora, las lesiones del lóbulo occipital. Efectos de los campos visuales, donde hay una congruencia precisa entre los defectos en el campo visual y de ambos ojos. Ceguera cortical, donde hay una pérdida de la visión en la totalidad del campo visual. El paciente presenta pérdida repentina de la visión por lo general en ambos ojos. El paciente no ve nada. A veces puede aparecer alucinaciones visuales. Visión residual o blindside. Los pacientes logran adivinar con resultados superiores a la sala la dirección del movimiento, el color y la forma de los objetos presentados en el campo ciego. Gesto de prensión de objetos se ajusta a la forma y tamaño de los objetos. Anomalías centrales para visión de color, donde para diagnosticarlo se debe mover estímulos de colores entre los dos semicampos. También se debe ver la capacidad del paciente para discriminar y clasificar diferentes colores. Anomía para el color, donde el paciente presenta incapacidad para nombrar colores o para señalarlo cuando se le pide que lo nombre. Ilusiones y alucinaciones visuales. Ilusiones visuales consisten en una transformación de un estímulo visual. El paciente presenta la persistencia de una imagen visual en ausencia del estímulo. Las alucinaciones, donde el paciente ve imágenes no existentes en el mundo externo, se van a clasificar en simples o complejas. Simples son sensaciones no elaboradas, tales como destellos de luz, líneas. Las complejas presentan síntomas como percepción de imágenes de personas, caras, números, animales o escenas con detalles. La percepción del movimiento, donde va a ser específico para el movimiento. Los pacientes presentan dificultades como para cruzar la calle, ya que no podía juzgar la posición exacta de los movimientos de los autos. Agnosias visuales. Trastornos en la identificación visual. Agnosia visual de objetos, donde se define como una dificultad en identificar objetos. Prosopagnosia, donde corresponde a un trastorno específico en el reconocimiento de caras de personas, incluso muy familiares. Alexia sinagrafia, donde el paciente es incapaz de leer, incluso las palabras que acaba de escribir. Agnosia del paisaje, donde el paciente presenta dificultad para reconocer elementos del entorno o señales fundamentales para la orientación espacial. Ahora, lesiones del lóbulo temporal. Trastornos de memoria, donde está el temporal medial, hay déficit de memoria episódica. El paciente presenta problemas al contextualizar en tiempo y espacio hechos mediante la memoria. Temporal anterolateral, donde hay trastornos de memoria semántica. El paciente presenta pérdida del significado de palabras y o capacidad de reconocer objetos, seres vivos y la función de los objetos. Trastornos de la percepción auditiva. Sordera cortical. El paciente presenta dificultades para discriminar y localizar sonidos. Sordera verbal,
O agnosia auditiva verbal, donde el paciente presenta trastorno severo en la percepción y comprensión del habla con perseveración de otras capacidades del lenguaje. Agnosia auditiva no verbal o de los sonidos, donde el paciente presenta incapacidad para identificar lenguaje. Musia, donde el paciente es incapaz de apreciar o producir música, reconocer o recordar melodías familiares o presentar sordera para tonos. Trastorno de la percepción visual, donde el paciente presenta dificultad al interpretar material visual complejo, al igual que al identificar figuras abstractas superpuestas y para reconocer y recordar caras o fotografías de caras. También le cuesta percibir señales sutiles. Trastorno del olfato, donde al paciente le es difícil identificar olores familiares, recordar y diferenciar olores no familiares. Trastorno del lenguaje, donde hay afasia de Wernicke. El paciente tiene el lenguaje confuso, con múltiples parafasias fonémicas, semánticas y neologismos verbales. Tiene un trastorno severo en la comprensión. Finalmente, están los trastornos del afecto, motivación y personalidad. Síndrome de Kluver-Bury, donde el paciente debe poseer al menos 3 de las siguientes. 1. Conductas tempranas con pérdida de la ansiedad y del miedo o una disminución de conductas agresivas. 2. Trastorno de conducta alimentaria con bulimia y pérdida de la selectividad alimentaria. 3. Comportamientos sexuales anormales. 4. Hipermetamorfosis. 5. Hiperoralidad. Y 6. Ceguera psíquica. Síndrome de Gestalt-Geschwind, donde el paciente posee una preocupación exagerada por temas morales, filosóficos y metafísicos, con una hiperreligiosidad, hipergrafia y hiperviscosidad. Posee también trastornos en las relaciones interpersonales y comportamientos agresivos. Finalmente, las lesiones del lóbulo parietal. En el lóbulo parietal anterior hay una pérdida de sensibilidad de tipo cortical. El paciente presenta dificultad para discriminar entre 2 puntos y entre texturas diferentes. Hay un deterioro de percepción espacial táctil manifestada por dificultad para identificar objetos puestos en la mano, astereognosis o en reconocer números dibujados en la mano, agrafestesia. Agnosia táctil, donde el paciente presenta un trastorno en el reconocimiento táctil de objetos en ausencia de un déficit de la sensibilidad somestésica. Con ojos cerrados es incapaz de reconocer objetos familiares con la mano contralateral a la lesión. Extinción táctil y negligencia. La extinción táctil, el paciente percibe estímulos aislados en los 2 semicuerpos, pero al estimularlos simultáneamente no percibe el estímulo contralateral. La negligencia. El paciente en ausencia del anterior, el estímulo aislado aplicado al hemicuerpo contralesional no es percibido. Trastornos motores, donde hay una ataxia parietal. El paciente no dirige la mano de manera adecuada y pasan por el lado del objeto. Pseudoatetosis, donde pedirle que cierre los ojos y mantener el brazo extendido se observa movimientos muy lentos. Posterior, hay trastornos en desórdenes de la visión. Trastorno de la localización espacial y desorientación espacial. El paciente tiene dificultad para ubicar la posición de objetos situados en el espacio peripersonal. Cuando se les pide que toquen un objeto frente a ellos, su mano no se dirige hacia el objeto y lo buscan a tientas hasta encontrarlo. Hay trastornos de la percepción de la profundidad y de los ejes espaciales. Hay un defecto de la percepción de la profundidad que se traduce en una sub- o sobreestimación de las distancias. El paciente se queja que todo se vea aplanado o en 2 dimensiones. Apraxia constructiva. El paciente, en la reproducción de dibujos, depende de múltiples procesos como la percepción visual elemental. Desórdenes de la atención visual. Donde hay una extinción visual, el paciente percibe estímulos visuales cuando son presentados aisladamente en el hemicampo visual contralesional, pero frente a estímulos simultáneos, en los 2 hemicampos omiten el estímulo contralesional y solo reportan el estímulo ipsilesional. La negligencia espacial. El paciente presenta omisión de estímulos visuales presentados en el espacio contralesional. También hay una simultagnosia dorsal, donde el trastorno de la visión es elementos aislados de una escena con mejores percibidos que la totalidad de la escena. Trastornos del control motor, donde está la apraxia, trastornos en la capacidad de realizar gestos. Ataxia óptica, donde hay trastornos en el movimiento hacia un blanco guiado por la visión. Parálisis psíquica de la mirada y la apraxia ocular, donde la parálisis psíquica es donde el paciente presenta déficit en el darse cuenta de la existencia de más de un objeto. Sobre la apraxia ocular, donde el paciente, al intentar dirigir la mirada hacia el objeto, miran hacia la dirección incorrecta y mueve los ojos torpemente. Trastornos del esquema corporal, donde está la autotopoagnosia. El paciente presenta incapacidad para identificar segmentos del propio cuerpo o de una imagen de un cuerpo. Agnosia digital, donde el paciente tiene trastorno en la localización de los dedos, pierde la capacidad de nombrar los dedos o mostrarlos ante un orden verbal o localizarlos basándose en la estimulación táctil. Desorientación derecha-izquierda, donde el paciente presenta dificultad para identificar la izquierda de la derecha de su propio cuerpo y para identificar el lado izquierdo y derecho de una persona sentada frente al paciente. Trastorno del lenguaje y del cálculo, donde hay una alexia. Cuando predomina la alexia, el paciente presenta déficit menos de la escritura y del cálculo.
En la grafia, el paciente presenta trastorno a través de la mecánica de la escritura y no a nivel lingüístico. Hay apráxica, espacial o visoespacial. Cálculo. En la calculia espacial hay errores debido a defecto en la ordenación de los números en el espacio o bien a calculia primaria.